tal? Encantada de estar aquí un día más con vosotros y vosotras en un nuevo capítulo de Con mucho Flow, el podcast de Florida Universitaria, donde os contamos, os descubrimos todas esas temáticas que muchas veces pues no aparecen en el aula o no nos cuenta el profesorado, pero bueno, en este programa vamos a descubrir lo que hay detrás de un proceso formativo muy interesante, con historias reales, con aprendizajes y sobre todo con un viaje educativo de futuro, porque en Florida Universitaria nos gusta decir que educamos a educadores y educadoras, educamos cómo se va a diseñar ese futuro y lo hacemos siempre desde una mirada, desde el compromiso social y con un fuerte componente de, bueno, pues de hacia dónde queremos dirigir la sociedad del futuro. Y es por eso que hoy nos vamos a enfocar en el máster universitario para profesorado de educación secundaria. Una salida profesional por la cual muchos y muchas personas están tratando de enfocar su futuro, ya sea por estabilidad, pero también por una llamada a la vocación docente. Y es por eso que hoy tenemos una invitada muy especial, porque conoce el máster desde las dos orillas. Lo ha hecho como alumna y ahora también por la parte docente. Manar, muchísimas gracias por Gracias. estar hoy aquí en Con Mucho Flow, por darnos esas pinceladas sobre cómo se está enfocando el futuro docente desde las aulas. Bueno, es correcto, ¿no? En Florida Universitaria educamos a los educadores y educadoras del futuro. Exacto, exacto. Bueno, primero gracias por invitarme y bueno, pues todo lo que dices es cierto. Desde nuestra perspectiva, ya no solo educamos en contenido teórico, sino también en práctico y educación también con valores, que muchas veces no queda un poco fuera de lo que es la educación formal. Y nosotros intentamos pues, dar una visión un poco más allá de situaciones reales que pueden pasar en el aula, porque las aulas cada vez tienen más problemáticas, la sociedad cada vez es mucho más compleja y muchas veces ese contenido teórico se queda como fuera del máster, ¿no? Y nosotros como que intentamos em, que vean, ¿no?, todas las problemáticas que pueden pasar en el aula. Ahora hablaremos del trabajo que hacéis con el alumnado en Florida Universitaria, pero me gustaría saber desde una parte más personal cómo ha sido tu trayectoria y desde cuándo sientes esta llamada vocación docente tan importante. Pues es curioso porque yo nunca he sentido vocación, ¿no? Y yo esto se lo digo también mucho a mis alumnos y alumnos. No hace falta sentir vocación, ¿no? Y esto lo he entendido con el tiempo. Creo que tenemos que entender que esta formación o este trabajo em, tiene un carácter muy fuerte a nivel impacto. Es decir, yo puedo impactar de manera muy fuerte, tanto positivo, y yo os digo muchas veces negativo en el alumnado. Y con que tengas ese conocimiento es suficiente. Si tienes esa motivación de corazones, de "Wow, amo mi profesión", está muy bien. Pero lo que yo hago entender es como tenemos que tener esa mirada de que lo que hacemos tiene un impacto. Y de hecho es una de las carreras que más impacto social tienen, ¿no? Entonces, yo esto lo sabía, ¿no? Que la profesión de profesorado o de profesor-profesora impacta, porque en mí impactó, y mucho. Y gracias, gracias a profesores y profesoras positivamente, y por eso estoy aquí hoy, ¿no? Entonces yo digo, jolín, si estos profesores han podido impactar positivamente en mí, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Y entonces me centré mucho en el alumnado migrante, ¿no? Es decir, que muchas veces se queda como el que molesta se queda al final del aula, el que da problemas, jolín, porque esos alumnos y alumnas no tienen las mismas posibilidades que otro, ¿sabes? Y nos quedamos con lo de siempre, molesta, hace ruido, tal, y decía, y yo me preguntaba por qué. ¿Por qué? Sí, ¿no? Y de un poco más allá. Entonces conocí un proyecto muy interesante que se llama Empieza por Educar y cuando lo leí dije, es que me siento tan identificada. O sea, el código postal impacta radicalmente en que tú llegues a un punto o llegues a otro. Es decir, la gente que nace en Colón, la avenida Colón, por ejemplo, de Valencia, va a llegar mucho más alto que, por ejemplo, la gente que está en el barrio de la Coma de Nazaret. ¿Por qué? ¿No? Y ahí dije, jolín, qué importante estudiar esto y qué importante
formar a profesionales que puedan trabajar en este ámbito, porque el impacto que podemos hacer es muy grande, ¿no? Y no solo quedarnos en las aulas, que también se hace un impacto muy grande. Ahora hablaremos de cómo se trabaja, pues bueno, aspectos importantes como la inclusión, como mencionabas, o por qué esas ramas como el servicio sociocomunitario son tan importantes y son muy interesantes de abordar desde el punto de vista docente. Pero me gustaría saber cómo enfocáis el formar a un profesorado que, como dices, genera un impacto tan importante. Estamos hablando de un profesorado que se va a dedicar a las etapas de secundaria, formación profesional, en una etapa importante para los adolescentes, los y las jóvenes que, bueno, pues es un proceso de su vida en el que están empezando a desarrollarse, desarrollar esa mirada crítica, a reflexionar, a pensar de una manera un poquito más madura y sobre todo donde están empezando a formar su perspectiva de cómo funciona el mundo. Total, es que tienes toda la razón. Y de hecho, yo lo pregunto siempre, al principio de la clase, ¿qué entendéis por la profesión docente? Oye, pues hay gente que te dice, yo estoy aquí porque son unas oposiciones y porque quiero un trabajo estable. Y ahí me preocupo, porque digo, ostras, no estás entendiendo entonces la profesión, ¿no? Y entonces ahí empieza mi trabajo, ¿no? Yo hago como una especie de chequeo de decir, vale, estamos en este punto y quiero que acabemos en este punto, ¿no? Y siempre intento mostrarlo, siempre los datos. Los datos a mí me avalan muchísimo, ¿vale? Estos son los datos que tenemos actualmente en España de educación, ¿vale? Y que, por desgracia, son mucho más bajos que la media europea, ¿no? Es decir, vale, quiero que todo mi alumnado que salga de esta clase tenga un impacto positivo y ayude a colaborar en que los datos mejoren, ¿no? Y ahí empezamos, pues trabajando competencias, sobre todo a nivel, em, ya no tanto teórico, porque sí, lo hacemos, ¿no? Pero a nivel emocional. Roleplays. Tengo un alumno que está pasando esto. ¿Qué es lo que harías? ¿Por qué harías esto? Em, por ejemplo, tenemos análisis de casos. Yo hago muchísimos, ¿eh? Hago muchísimos porque son situaciones que diría, y digo, quiero que seáis totalmente honestos. ¿Qué haríais si un alumno hace X? Vale, ¿por qué? Y quieras o no, así se van trabajando habilidades que muchas veces no es como teoría. Sí, muy bien, yo me sé la teoría, pero ¿qué pasa en la práctica, no? Y por ejemplo, una vez pues traje 4 alumnos del cole con los que yo trabajaba y le dije, tenéis que hacer una clase sí, y el objetivo es que estos 4 alumnos y alumnas entiendan un contenido que os dé. Me da igual lo que hagáis, pero quiero que lo entiendan. Y ellos iban tomando notas y al final le daban como un feedback real. Por ejemplo, el alumno al profesor, ¿no? Que muchas veces como em, yo me pongo a dar clase y no es nada horizontal, pero yo no lo veo así como la educación, ¿no? Si queremos que cambie la educación, para mí es muy importante esa horizontalidad y sobre todo también cambiar el prototipo de educación que tenemos, ¿no? Que es, yo me pongo aquí, doy una clase magistral en 90 minutos y ya está. No. Si no hay esfuerzo en una clase, no hay aprendizaje. Y por lo tanto yo quiero que esas 2 horas, yo lo digo muy claro, estas 2 horas el cerebro os lo voy a exprimir a tope, pero vais a estar pensando. Y pensando, ¿y por qué esto sí, por qué esto no? Y cuestionar, porque si no, no hay aprendizaje. Porque por mucho que yo te diga que la teoría dice esto, vas a llegar a un aula y vas a decir, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pero si tú reflexionas, si vamos más allá, eh, ahí sí que para mí hay un aprendizaje. Y yo lo he visto, ¿no? En mi alumnado que ha habido un avance. Entonces, yo creo que eso. Ujú. No sé. Me gustaría profundizar más bueno, en el avance que has visto en el proceso de aprendizaje del alumnado, porque bueno, hay una infinidad de perfiles, ¿no? Sobre todo pienso que son perfiles también un poco más profesionales, a lo mejor han intentado cambiar de ámbito Exacto. o exacto, les ha llamado la atención esa parte de docente, de compartir conocimiento, pero vosotros les asentáis las bases de esta es la realidad que se vive en las aulas, intentáis aproximarles, pues bueno, exacto, esa realidad para que cuando se pongan frente a un aula puedan saber a lo que se A lo que se enfrentan. enfrentan, que muchas veces no son conscientes. Y Ujú. ojo, em, yo me quedo con que al final de mi asignatura, por ejemplo, me hayan dicho en conjunto, oye, Manar, ahora entendemos lo que es una profesión docente y gracias por acercarnos a ella y también mostrarnos como esa pasión y sobre todo esa inquietud social que tiene que tener un docente. Entonces, yo me quedo con ese feedback y al final es lo que les decía, ¿no? Porque mucha gente me decía, es que, Manar, yo vengo del ámbito económico. No pasa nada. Con que entiendas que tu carrera tiene un impacto,
para mí, o sea, eso es todo. Y que tú puedas impactar en un chaval de 16 años, de 15 años y puedas, literal, o fastidiarle la vida o ayudarle a que llegue, ¿no? Y yo siempre les decía a mí, me les ponía a mí como ejemplo. Es que yo soy, mis padres son migrantes, yo llegaba a casa, no tenía ese apoyo académico, por ejemplo, tampoco hemos sido una familia de clase muy alta, entonces por tanto tampoco tenemos muchos recursos económicos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué rol tiene ahí el docente, no? Pues gracias a docentes estoy hoy aquí. Entonces yo quiero que estos docentes ayuden a alumnos y alumnas a esto, ¿no? Y ya no tanto hablar de igualdad de oportunidades, sino hablar de equidad, ¿no? De dar a cada persona lo que necesita. Y esto es lo que han entendido y espero que lo reproduzcan en sus aulas en un día de mañana. Porque, bueno, queremos dejar claro que en un máster como es el de profesorado en educación secundaria, no simplemente se enseña bueno, pues al alumnado a ponerse frente a un aula, No, a transmitir conocimientos, sino que hay mucho más allá. exacto, No tan solo el comprender cómo se gestiona un centro educativo, sino eh, la gestión emocional y sobre todo hacia el contexto social al exacto, que, bueno, en el que nos encontramos y en el que vamos a continuar esa gestión emocional, saber gestionar las emociones, acompañar, exacto, comprender los contextos diferentes de exacto. nuestro alumnado es una parte fundamental, Claro. entiendo. Y tampoco sin pintarlo como un mundo de rosas. Yo esto nunca lo he hecho, ¿no? Y creo que es también muy importante. Es como, esta es la realidad. Y también van a haber días muy malos y no vamos a conseguir. Y también les decía, habrá cosas que no van a depender de nosotros y nosotras. Pero ahí es donde tenemos que ser conscientes, ¿no? Y esto yo creo que también es clave, ¿no? De demostrarles que la profesión docente no es todo un mundo, un mundo ideal, ¿no? Y ahí es donde yo intervenía. Vale, pues ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si si te sientes un día mal? Si este alumno tal, si siento que no voy a llegar, ¿no? Y por ejemplo hice un círculo redondo donde estábamos todos y todas hablando y cada uno expresaba su miedo, ¿no? Y también el hecho de compartir y decir, no pasa nada, todos tenemos miedos. Y hasta el día de hoy, yo el primer día de clase estoy nerviosa y también tengo miedo, pero no pasa nada, es totalmente natural. ¿Qué pasa, no? Y ahí se generan unos vínculos muy bonitos y decir, jolín, mm, no sé, a mí es que el máster profesorado me parece genial. O sea, en Florida me parece uno de los mejores másteres, de verdad que Al final habéis creado como pequeños grupos de terapia, ¿no? Saber un poco. total, pero yo creo que es necesario porque todos Ujú. vamos a lo mismo, tenemos el Exacto. mismo objetivo, entonces, ¿por qué no compartir, no? Y que hay veces que, joder, porque salían cosas como, "Ma, es que, ¿y si no llego, y si no doy la talla? Es que, ¿y si no pasa nada? En plan, es totalmente normal, pero muchas veces como ese miedo que tienes y decir, y ahora y también llega el proceso de prácticas y decir, vale, este es vuestro momento. Aquí es donde tenéis que aplicar todo lo que hemos aprendido y aquí os vais a dar cuenta de si esto es lo vuestro o no es lo vuestro, claro. Entiendo que, bueno, como decías, ahora están empezando, bueno, esas primeras vivencias reales, ¿no? En Exacto. centros educativos, se están enfrentando por primera vez a las aulas. ¿Cuál es el feedback que te llega? Y sobre todo, no sé si te hace rememorar la primera vez que tú te pusiste Es al verdad, frente de un aula. totalmente. Es que yo no me veía capaz. Es que yo les entiendo tanto porque era como, ¿cómo voy a ponerme yo delante de un aula a dar clase? Es que, o sea, para mí era como impensable porque me decía, no sé si seré capaz de ello, ¿no? Y entonces, pues, me gusta, o sea, me gusta visitarles en los centros. Entonces le digo, vale, el día que vayas a hacer una clase, quiero estar yo. Y entonces yo tengo una hojita donde apunto el feedback y después le doy como el feedback de qué cosas a mejorar, cosas positivas. Y creo que así se produce un aprendizaje real. Y nada, y cuando les veo en el aula es que no sé, me da como ternura decir, qué monos. Lo están intentando, están aplicando y sobre todo me gusta porque recibo feedback de, Manar, ahora entendemos lo que hablamos en clase. Oye, Manar, me ha pasado esto y es como, qué bien. Verificación de la comprensión. X, muchas técnicas que hemos hablado y decir, ostras, pues me ha servido. Y decir, bien, entonces vamos por el buen camino. ¿Cuáles son los principales retos que se ven hoy en día en las aulas y que desde tu experiencia profesional has podido precisamente eso, llevarlo a la formación de los futuros y futuras docentes y que ellos, pues bueno, como me decías, ¿no? Están empezando a detectar. Gestión de aula, número uno. Tienes un grupo 30, 20 personas. Claro, dice, voy a llegar yo al aula y ¿qué pasa si 10 personas no me hacen caso?
¿cómo voy a gestionar esto? ¿No? Y esto para ellos es un reto, ¿no? Y esto también lo trabajamos en el máster. Otro reto también son situaciones familiares o situaciones a nivel de autoestima, a nivel emocional, que muchas veces me dice, Manar, es que imagínate que viene una persona y me dice que está muy mal en su casa o que está recibiendo abusos. ¿Qué hago yo? Porque hoy en día, pues, por desgracia, existen esas situaciones, ¿no? Y para ellos también esto es un reto muy grande. Yo creo que, pero bueno, la primera que estoy yo detectando es gestión de aula. Ujú. Cómo gestionar un aula con 30 o 40 personas, porque yo siempre les decía, nuestro objetivo es que el 100% del alumnado que tengo en clase aprenda, se lleve un aprendizaje. Me decían, "Ana, pero es que eso es imposible. Ya, pero es que si yo aspiro al 5% o al 50% se me va a quedar en un 30%. Yo aspiro al 100% y como docente me gustaría que el 100% del alumnado aprenda. Y si tengo que utilizar diferentes técnicas, me da igual, pero tiene que pasar esto. Y yo soy muy, o sea, me decían, "Ana, es que eres muy sargento". Me da igual. Es que el 100% de mi alumnado tiene que aprender. Y este es un poco el feedback que les doy. Y nada, pero resumiendo, gestión de aula sería. ¿Y cómo, bueno, cómo se trabajan estos aspectos desde el aula? Antes me estabas diciendo que intentas llevarles muchos casos reales, entiendo que a través de simulaciones, de intentar, pues bueno, llevar estos contextos de la mejor manera posible al aula para que los trabajen, pero ¿qué tipo de herramientas les podéis ofrecer desde el máster para que luego, pues bueno, puedan enfrentar estos desafíos, ¿no?, que presenta hoy en día la educación? Esto es como porque en educación no pasa mucho, ¿no? Pero en el ámbito científico hay estudios, ¿no? Que te dicen, pues X más Y da igual, vale. Pues ahora cada vez más hay estudios de que dicen, o sea, y que estudian y que investigan qué técnicas funcionan. Entonces, si me están diciendo que una técnica funciona, ¿por qué no llevarla a cabo? Y esto es muy raro, ¿no? Porque dices, ¿por qué entonces seguimos utilizando un método magistral cuando está demostrado que no funciona? No, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, vámonos a la evidencia. Entonces, yo voy a la evidencia y se lo enseño a ellos. Oye, esta es la evidencia. Pues vamos a practicarla. Técnica de verificación de la comprensión, técnica. 1000 técnicas existen. Pues vamos a ponerlas en práctica. Y las ponemos en práctica en clase y aparte también les doy como material teórico y demás, pero y vamos a ponerlo en práctica. Y hacemos de alumno. A ver, pues alumna que no estudia, vale, ¿cómo lo harías? Y poner en práctica esto, ¿no? Pero darle sobre todo técnicas de evidencias que realmente funcionan, porque cada vez hay más y por desgracia no se están aplicando en el aula. Y Bueno, y como nos comentabas también, existen programas como los de Fundación sí, EXE que, bueno, permiten conocer esos contextos educativos que no siempre interesa conocer, exacto, pero que son muy necesarios tener en cuenta, porque suelen ser contextos educativos complejos. total, Y es la mejor manera de conocer cuál es verdaderamente la realidad de todos los contextos educativos que existen, ¿no? exacto. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Em, fue, creo que ha sido la experiencia de mi vida que más he aprendido, o sea, sin duda alguna, sin duda alguna. He estado 2 años haciendo prácticas en un centro y lo que he aprendido allí, de verdad que gracias, yo creo que también a esta experiencia puedo darles un feedback real de lo que pasa en las aulas al alumnado de máster, ¿no? Em, ha sido un proceso, o sea, ha sido también estos 2 años pues exigentes porque tenemos formaciones, tenemos una persona que nos viene a observar a Laura y nos da feedback constantemente, pero a la vez también muy bonito, porque te das cuenta que decir, jolín, ¿por qué el código postal importa? ¿Por qué personas que nazcan, o sea, si yo nazco en un sitio, tengo menos oportunidades que otra persona que nace en otro sitio, ¿no? Y esto también yo se lo transmitía a esto, ¿no? Porque me decían algunos, oye, yo quiero ir a un centro privado, yo quiero ir... A ver, es que cuando tú estás eligiendo a qué centro quieres ir, estás segregando sin quererlo. Mm. Entonces, si nosotros queremos una educación universal, igualitaria para todo el mundo, ¿por qué elegimos, no, el centro? Y esto yo también se lo decía muy claro. Tenemos que ver a nuestro alumno como un niño de 15 años, como un niño de 10 años. Me da igual de dónde sea el origen X. Pero este niño, pues igual tiene una mochila de sus padres, del contexto, nivel renta, que le acompañe. Y igual es un poco más complicado, pero este alumno también tiene el mismo derecho que los otros a llegar donde quiere llegar. Y esto es clave. Esto es lo que yo les digo siempre. El crecimiento de la evolución personal del o la docente es también fundamental, entiendo. Exacto, sí, sí. Y de hecho yo les animo siempre elegir contextos con los que no os sintéis cómodos o que se salgan un poco fuera de vuestra zona de confort, porque es donde más se aprende, ¿no? Mm. Al final, si yo voy al cole donde yo he estudiado, no sé,
¿no? Pero si me voy a un centro donde todos los días es una batalla, donde tengo que aplicar esto, donde ahí es donde realmente se aprende. Y yo les animo siempre a eso. Ujú. ¿Un profesor o profesora alguna vez deja de formarse? Es la pregunta del millón, siempre sale esta pregunta. Yo creo que no, no, Mm. porque al final esto es como no puede, es lo de una clase magistral, ¿no? ¿Ha pasado cuánto? ¿100 años? Seguimos siguiendo el mismo método. Cuando ya nos hemos dado que no funciona. Igual dentro de 50 años nos damos que lo que estamos haciendo ahora tampoco funciona. Pues tendremos que seguir formándonos, ¿no? Y al final esto no para. Y yo creo que no hay que dejar de formarse nunca. Al final creo que ya no es ni cuantitativo, ¿no? Lo que No, aprende, si aprende más el alumno o la alumna o se aprende más el profesor o profesora cada día en el aula. exacto, exacto. Y también pero es un proceso bonito, porque al final dices, cuando ves que tiene impacto, ¿no? Y ves a esa alumna y te dice, oye, profe, gracias. Ya está, es que lo tienes. O decir, o profe, es que soy tonto, soy tonta. Y decir, ostras, gracias por confiar en mí, gracias por... Y ya dices, es que lo que hago tiene sentido, ¿no? Y va más allá. Entonces dices, merece la Ujú. pena y mucho. Y en este sentido, aunque antes creo que bueno, has hecho alguna mención, pero ¿cómo piensas que el máster universitario en profesorado de educación secundaria, en Florida Universitaria en este caso, Ujú. podría ser diferente a otro tipo de titulaciones, teniendo en cuenta que nosotros contamos con bueno, pues, la metodología CopLearning, ¿no? Exacto. Tenemos un contexto educativo donde además tenemos los grados de educación, formamos parte de un grupo que entiende la educación de todas las edades. ¿Crees que esto afecta al máster y que puede hacerlo más singular, Sí, por ejemplo, que otras titulaciones? 100%, sí. De hecho, la cercanía que se puede tener con el alumnado, el hecho también de que te deja la libertad de poder convertir el aula en un laboratorio y de poder practicar, de poder ir más allá, es increíble. Esto no pasa en otros másters porque tengo evidencias de otros profes y también un poco el feedback que recibo del alumnado es gracias por haber tenido un espacio de aprendizaje de verdad. Y eso es súper importante. Y es lo que decías, ¿no? Florida tiene una cosa muy buena y es que nos da un poco libertad de eh, imaginar, de crear. Cualquier idea innovadora es aceptada y eso pues se agradece mucho. Que no seguimos un guión, ¿no? Que al final es lo que decías, ¿no? Si seguimos aprendiendo, hay que seguir innovando y hay que seguir otras pautas para acercarnos al alumnado. Manar, pues ya te voy a hacer de las últimas preguntas, pero sí que me gustaría que pudieras compartir con nosotros. Sé que ha sido un proceso muy largo, ¿no? Que has compartido muchos conocimientos, que has recibido también conocimientos, pero ¿cuál dirías que ha sido hasta ahora el mayor aprendizaje o el que te ha hecho cambiar tu visión y que intentas impartir desde el aula? Esto creo que ya te lo he dicho en toda, pero que es una de las mayores profesiones, o sea, de las profesiones que mayor impacto social tienen. Es que cuando te das cuenta de esto, creo que todo lo que engloba tiene sentido, ¿no? Y también decir y pararse, porque hay veces que la rutina, ¿no? Te dejas llevar y vas haciendo, pero decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que tengo? Y yo lo he dicho muy claro. El día que yo ya no sienta este propósito, no voy a seguir en el aula, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, un poco entender por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo esto y qué sentido tiene que yo haga esto. Y esto pues se lo digo siempre a ellos. Y en el momento que ya pierda la motivación o pierda el sentido un poco social de por qué estoy aquí, no tendrá sentido que esté en el aula. Así que ese es el aprendizaje. Pues ya vamos con nuestra pregunta estrella. ¿Qué te hubiera gustado aprender cuando eras estudiante, pero nadie te contó? Nadie me contó, buh, tendríamos que elegir una. Vale, nadie me contó que este proceso, bueno, esta trayectoria, em, a veces, que esto iba a ser un poco dura emocionalmente, porque las situaciones que te encuentras son muy complicadas de gestionar. Y yo creo que tampoco hay una varita mágica, ¿no? Tampoco se enseñan porque no hay una varita mágica que te diga esto, hazlo y funcionará, ¿no? Pero las situaciones tan difíciles que nos encontramos hoy en el aula, ¿no? Que hay veces que te lo pintan lo que decía yo, ¿no? Y cuando te das el golpe de la realidad es duro. Pero bueno, eh, Lo bueno es que contamos con personas que, bueno, antes hablábamos
sobre la vocación, si la vocación debe estar, no debe estar, si existe o no existe, pero creo que la valentía de las personas que quieren ponerse delante de un aula, que tienen una mirada consciente o responsable, preocupada, empática, Exacto. creo que es fundamental. Exacto. No sabemos si eso provoca cambios sociales, pero desde luego sabemos que el alumnado puede sentirse acompañado, pueden generar ese impacto en el futuro y eso es lo que luego sí que genera que la rueda pues Exacto, siga. pueda tomar caminos, ¿no? Pues bueno, más desde el compromiso social y desde una mirada, exacto, más Y consciente. yo confío, en todo el alumnado que hay en Florida. O sea, confío plenamente y sé que lo harán perfecto y que Ujú. tienen esa mirada social. Pues Manar, muchísimas gracias Gracias. por esta interesante y necesaria charla y pues bueno, por darnos esa visión de esa profesión docente que es bueno, imperativa, ¿no? Para tener una sociedad con un pensamiento crítico mejor formado y sobre todo pues con una mirada más humana. Exacto. Así que nada, muchísimas gracias por Gracias. compartirlo con nosotros. Podríamos seguir hablando, pero bueno, esto nos dará para un Total. siguiente capítulo, así que gracias. Gracias a vosotros. Pues bueno, hemos conocido una profesión docente que está basada en el crecimiento personal, en una mirada social, empática, como hemos dicho, de carácter humano y seguiremos, bueno, yendo hacia más titulaciones para conocer cuáles son las perspectivas que tienen de futuro, cuál es el impacto que quieren dejar en la sociedad y sobre todo de qué manera podemos entre todos construir una sociedad mejor, más sostenible y sobre todo más justa. Seguidnos en redes sociales, compartid este episodio, decidnos si os ha gustado y sobre todo también queremos que compartáis con nosotros y con nosotras cuál es ese aprendizaje que os ha hecho cambiar vuestra mirada del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos y os esperamos en el siguiente capítulo de Con mucho flow.